Seguimos profundizando y ahora sobre la tecnología aplicada a los métodos de pago, y para ello vamos a dar paso al último bloque de la jornada, que está titulado La innovación. Se traslada al comercio la nueva adquirencia. Pero antes vamos a ver ese vídeo para ponernos sobre la pista de lo que va a tratar este bloque. Si actualizarse es primordial, adelantarse es vital. La próxima ola de innovación impactará directamente en el comercio y será en ambos sentidos, nuevas formas de pagar y cobrar. Contemplaremos retos y espacios de oportunidad existentes en torno a la internacionalización del comercio, con el auge de los pagos transfronterizos y la digitalización del comercio, desde pymes a grandes retailers. Todavía existen nuevos flujos de pago por conquistar. ¿Cuáles son los principales retos que afrontan las empresas al digitalizar sus pagos? ¿Cómo pueden los bancos mejorar la experiencia de usuario en la digitalización de los pagos en los comercios? ¿Listos para volver al debate? Adelantamos la conversación titulada GetNet, un modelo consolidado, y para ello nos acompañan Enrique Álvarez, es director de Desarrollo de Negocio en Europa de Minsait Payments, y iba a hablar junto a Rubén Justel, CEO de GetNet Europe, del Banco Santander, y ambos van a profundizar en esta cuestión. Así que pido un aplauso para ellos, por favor, y comenzamos esta conversación. Bienvenidos. Buenas. Hola, buenos días. Bueno, Rubén, tenemos 10 minutillos, así que vamos a ir muy rápido. Lo primero, gracias por estar aquí, que te hemos pillado en mitad de un viaje, así que muchas gracias. Vamos a la adquirencia, ¿no? Vamos a bajar un poquito más al mundo de los comercios, y yo creo que es que un poco lo que estamos viendo en el mercado parece que le toca la adquirencia, un poco la disrupción, la rompedura de ciertos monopolios, la entrada de grandes monoliners. Vosotros la habéis tenido muy clara y habéis sido súper valientes. Cuéntanos un poquito más de GetNet, qué estáis haciendo, dónde estáis. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Quique, y al resto por invitarme al evento de hoy, que ya es un referente en el sector. Y la pena es que en 10 minutos hablar de pagos y de todo lo que me has preguntado es complicado, la verdad. Pero, a ver, me preguntabas por la adquirencia, por lo que estamos haciendo y por la disrupción, ¿no? Pero yo creo que antes de hablar de nuevos players, lo importante es contextualizar lo que decía Luis al principio, y es el dinamismo y la velocidad con la que esta industria está cambiando. Es cierto que aquí en España tenemos un ecosistema muy peculiar, porque los bancos somos todavía los grandes dominadores de lo que son el mundo de los pagos, ¿no? Somos los principales emisores, somos los principales adquirentes, pero es cierto que es muy peculiar y ocurre en muy pocos países de Europa. Ocurre en Portugal, ocurre en Francia con algunos bancos, pero en el resto de países la competencia es mucho más abierta y los bancos han ido perdiendo posición de dominio en base a estos monoliners y fintechs que comentabas, ¿no? Y la clave, yo creo que fundamentalmente ha sido que esto no es una industria que va solo de servicios financieros. Aquí la tecnología es muy importante y lo veíamos al principio, y sobre todo cómo utilizamos la tecnología para mejorar la experiencia de compra del que paga y del que vende, ¿no? Que eso creo que es el kit de la cuestión. Y lo otro fundamental es el grado de adopción que hemos tenido en la sociedad de estas nuevas tecnologías. Ha sido espectacular, lo veíamos al principio en los números, ¿no? Los que somos un poquito mayores recordamos que no hace mucho todavía las maquinitas pagábamos con la bacaladera, con el papel carboncillo, donde cogían los números de las tarjetas. He llegado a verlo. Has llegado a verlo, ¿no? Luego pasamos rápidamente a la banda magnética, después al chip and pin, que era más seguro, luego al contactless, ahora hablamos del pago invisible, y todo esto ha sucedido en los últimos 15 años. Cuando el efectivo había sido la base de la economía en los últimos 2.600 años. Y luego, además, veíamos en los datos también que la pandemia ha acelerado todo este tipo de tendencias, ¿no? Ahora es muy habitual ver comercios donde típicamente antes de pre-COVID veías pago mínimo 10 euros, pues ahora, bueno, pues obviamente eso ya casi no existe, con lo cual ha ido cambiando, ¿no? Esto es lo que hace, básicamente, esa disrupción y ese dinamismo en los últimos 10 años es lo que hace que de pie tenga más ventaja competitiva los nuevos players, ¿no? En todo este ecosistema, lo que nosotros hemos intentado hacer, básicamente en el grupo, pues es crear un vehículo autónomo que se llama PagoNext, donde estamos aglutinando todos los negocios de pagos globales
con el objetivo de ser pues, una de las plataformas más grandes de pagos para dar servicio a clientes Banco Santander y no clientes Banco Santander, ¿no? Esta Pagonext básicamente se compone de 3 áreas o 3 negocios importantes. Uno es el que todo lo que tiene que ver con merchants y la parte de comercios. Otro es todo lo que tiene que ver con pagos internacionales y el tercero es todo lo que tiene que ver con pagos domésticos y P2P, ¿no? El de comercios, yo lidero la parte de Europa. Bueno, pues el germen en Europa fue en España. En España teníamos una entidad de pago muy madura, donde damos servicio a todos los clientes e intentamos adaptarnos a las necesidades. Tenemos clientes de todos los tamaños y poco a poco nos estamos expandiendo hacia Europa, donde ya tenemos licencia para operar en 32 países. Estamos integrando los activos de Wirecard, aquí básicamente para adaptarnos a las necesidades de los consumidores. Wirecard era una plataforma donde era multiadquirente, multipaís, donde podías procesar 50 o 60 métodos de pago alternativos. Bueno, pues básicamente para asegurarnos que cualquier cliente que quiera cobrar y cualquier cliente que quiere pagar, bueno, pues con cualquier medio de pago y con independencia del rail, bueno, pues lo podemos aceptar, ¿no? Eso es un poco la visión general que tenemos en el grupo y en GetNet. Bueno, efectivamente 10 minutos van a ser pocos, ¿eh? Sí. Sí. Yo me gustaría que me cuentes un poco, o sea, yo entiendo que esto es un reto enorme, ¿no? O sea, pasar de una visión más de banco a una visión mucho más especializada es un reto en términos de organización, en términos de tecnología, en términos de foco comercial. O sea, que nos cuentes un poco cómo estás viviendo un poco este proceso, que seguro que es todo un reto y que es muy, muy divertido, pero que tiene sus Bueno, cosas. es un reto, pero es necesario. Es decir, yo creo que después del COVID la especialización en casi todos los negocios es necesaria. Los consumidores cada vez demandan cosas más específicas y más rápidas, pero en el mundo de los pagos es incluso más necesaria, ¿no? La especialización. Y básicamente porque un comercio lo que quiere fundamentalmente es que le ayudemos no solo a ponerle la maquinita para poder aceptar pagos, sino que le ayudemos a gestionar su negocio y que le ayudemos a vender más. Y esto es evidente, ¿no? A mí siempre me gusta poner un ejemplo cuando hablamos de especialización y demás, y cuando hablamos de adquirencia. Si recordamos, es el mundo de las telecomunicaciones. Si recordamos hace 10 años o 15, no hace mucho, la manera de las empresas de telecomunicaciones para captar clientes era grandes campañas de publicidad en tele para ofrecer la fibra, cuanto más rápido mejor, 15 gigas, 2, 3. La fibra, en una compañía, vosotros que sois más tecnólogos seguro que lo sabéis, la fibra es un commodity, al final no es más rápida ni menos en una compañía o en otra, ¿no? Y lo que han ido básicamente estas empresas tecnológicas elevando el nivel de servicio y ofreciendo paquetes que dan servicios y valores añadidos a los clientes. Ahora te ofrecen la tele, te ofrecen el móvil y quizá la Internet es lo de menos, ¿no? La adquirencia es exactamente igual. La adquirencia es un commodity y la adquirencia que podemos ofrecer nosotros pues no es muy distinta a la que puede ofrecer cualquier otra compañía, sea fintech o sea cualquier otro banco, ¿no? Lo verdaderamente importante son la capa y los servicios de valor añadido que un cliente te demande que tú le puedes ofrecer, ¿no? Y ahí la especialización es clave. Es clave. Entonces, tenemos clientes de muchos tipos, de muchos sectores, que ofrecen soluciones, que quieren soluciones muy específicas, ¿no? Esto desde el punto de vista más estratégico, pero desde el punto de vista más organizativo, digamos, cualquier compañía tiene que estar adaptada a la especialización en este mundo, ¿no? Es decir, si nosotros queremos ser potentes en el mundo de aerolíneas, necesitas equipos específicos de riesgos que analicen los riesgos de las aerolíneas, equipos específicos de venta que sepan hablar el mismo idioma que habla una persona en una aerolínea, ¿no? Y eso es lo que hace que tengamos una especialización ya no solo desde el punto de vista de negocio estratégico, sino desde el punto de vista de compañía. Está claro, ¿no? De hecho, bueno, hay una vertical como transporte donde habéis sido claramente pioneros. Yo entiendo, como somos techies, voy a ir directamente a esa parte muy rápido, que además desde un punto de vista de tecnología esto es un reto brutal, ¿no? Porque además estamos en un mercado donde se ha delegado tradicionalmente la tecnología muchas veces en terceros, donde no es sencillo, donde cualquier tipo de proyecto digamos que es complejo. Desde el punto de vista de tecnología, ¿cómo lo veis vosotros? O sea, ¿dónde estáis? Porque yo muchas veces tengo la duda, y lo hemos comentado alguna vez, de si somos empresas de tecnología que tienen una licencia para operar, otros son bancos, pero que ya son, no sé lo que es, si compito tecnología, un poco lo que somos. ¿Cómo veis un poco esta situación? Yo vuelvo a insistir y recalco en lo que he dicho al principio. Esto no es un negocio solo que va de servicios financieros. Esto va de tecnología. Y la tecnología, sobre todo, para mejorar la experiencia del cliente que compra y que paga. De verdad, o sea, entonces para eso necesitas aliarte con los mejores socios, ya sean tecnológicos o no tecnológicos, ¿no?
Y es importante porque cada vez, y especialmente en el COVID, después del COVID, las necesidades del consumidor, el que paga, pues lo que quiere, fundamentalmente, es una experiencia de pago buena, una experiencia de pago sencilla, que interfiera cuanto menos en la compra, que no tenga que sacar la billetera o el móvil, que sea lo que hablábamos, creo que decía Eduardo antes, el pago invisible. Sí, pues efectivamente. Y en el día a día, quizá en situaciones cotidianas que a día de hoy tenemos, que no las valoramos, que no ocurrían hace 5 años, pero que son alucinantes. Es decir, cuando un cliente o cuando alguien o nos queremos mover de un punto a otro en un coche, en un taxi, pues en vez de ir a la calle, sacar la mano, ver si está ocupado o no, pues ahora estás en tu casa, coges un móvil, eliges el punto de destino, el origen, el punto de destino, eliges el conductor, eliges el trayecto, eliges cuándo te viene, pagas, te han prestado el servicio y has pagado y no tienes que hacer nada más. Bueno, ese tipo de experiencias son las que demanda el consumidor final. Y el comercio, aparte de esa experiencia, lo que demanda es que le ayudemos a mejorar digamos, pues, sus ventas, a gestionar su negocio. Hablamos desde el punto de vista del consumidor, pero cuando gestionas un hotel o un restaurante, pues el hotel lo que te dice es que le ayudes a gestionar todo el tema de las reservas, que le ayudes a gestionar todo el tema de las no presentaciones, que es un dolor para los hoteles. Y ese tipo de soluciones son las que estamos intentando nosotros poner en valor para al final poner, digamos, o mejorar la experiencia de compra, tanto del que compra como el que vende, ¿no? El transporte lo mencionabas, me quedan 10 segundos, el transporte lo mencionabas, es un claro ejemplo de esto que te digo, de cómo ponemos en valor pues, o cómo podemos mejorar la experiencia tanto de unos como de otros, ¿no? Hace relativamente poco tiempo, pues si querías subirte a un autobús de la MT, pues tenías que llevar efectivo, que no fuera un billete muy alto, porque probablemente no tuvieran cambio y no podías viajar. Pues nos pusimos a trabajar hace muchos años con la MT, bueno, pues para intentar tener un sistema parecido al que había en Londres, con tarificación inteligente y que todo el mundo pudiera pagar con la tarjeta. Obviamente, mejoras la experiencia, más allá de la movilidad sostenible, que es importante y que también lo hemos comentado al principio, mejoras la experiencia del que compra, mejoras la experiencia del que vende. Empezamos con la MT, después fuimos con las bici, después con el teleférico, después con el Consorcio Regional de Transportes, el metro, con Renfe, exactamente igual. Y eso es un ejemplo claro de cómo ponemos la tecnología al servicio de las organizaciones. Pero igual con el transporte puede ocurrir con un restaurante. Es decir, ¿por qué no podemos ir a un restaurante directamente, elegir la comida, sentarse, disfrutarla, levantarte y no tener que esperar al camarero? Ya lo empezamos a ver, de hecho. No tener que esperar al camarero que cierre, que se levante con la comanda, la nota, que la cierre. Bueno, pues ese tipo de experiencias son las que yo creo que primarán en el futuro, con independencia del medio de pago que haya detrás. Bien. Yo creo que vamos a robar 2 minutos porque ya que tenemos aquí, ya hay que mojarse. Tendencias. ¿Cuál, en los próximos 2-3 años, cuál crees tú que sí, cuál crees tú que no? Y hay que mojarse, ¿eh? Yo no tengo la bola de cristal, sinceramente. Y como no la tengo, tampoco me gusta aventurarme a decir cuál va a venir y cuál no, porque no lo sé. Yo creo, he visto aquí a compañeros de Visa y Mastercard y a Julia, yo creo que teníamos pantalones cortos todos y decíamos que las tarjetas en algún momento desaparecerían, por ejemplo. Yo no creo que desaparezcan. Lo que sí es cierto es lo importante. Yo creo que lo que primará fundamentalmente será aquella experiencia que mejore la experiencia de compra, insisto, del que compra y del que vende. Con independencia del medio de pago que haya detrás. Hablábamos antes ahí del Buy Now, Pay Later. Es curioso el caso del Buy Now, Pay Later. O sea, la financiación en el punto de venta y al punto de venta ha existido desde hace 2000 años. O sea, el Buy Now, Pay Later, lo que hay detrás, lo llevamos haciendo entidades financieras, entidades de crédito toda la vida. ¿Qué ha cambiado y por qué se ha puesto tan de moda? Por la experiencia. Es decir, ahora no tienes que ir con un papelito a que te den una financiación. ¿No? En 2 clics, el cliente puede disponer del artículo a coste cero y el vendedor incrementa sus ventas. Lo único que ha cambiado es la experiencia. Lo que hay detrás es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que cuando hablamos de tendencias, con independencia del medio de pago, lo fundamental será que mejore la experiencia actual. Muy bien. Muy político, no me has respondido, pero estás muy bien. Bueno, y muchas gracias, que llegues a tiempo y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchos temas también para abordar en esta mesa redonda, en esta conversación.
en la que contamos con la presencia de Roberto Pagán, Head of Payments de BBVA Spain, con David Lago, Chief Technology Officer de Divilo, Julia López, Vice President and General Manager de American Express Spain Merchant Services y Pablo Caño, moderador también de esta mesa redonda. Así que un fuerte aplauso para ellos. Se acercan ya a este escenario. Y todo vuestro, donde queráis. Muchísimas gracias. Pasar por ahí. Bueno, buenos días. Vaya día más completo. Lo que estamos aprendiendo sobre métodos de pago, pero evidentemente los que pagamos no somos los únicos que jugamos esta partida, también están los que cobran. Y nos toca ahora hablar un poquito del lado que afecta a los merchants, a aquellos que están en el lado de la adquirencia, de todos estos procesos y estos avances tecnológicos. Es un momento de evolución constante, como hemos vivido durante toda esta mañana, y la tecnología está liderando unos cambios tremendos en todas estas metodologías, pero veamos cómo afecta esto al negocio y cuál es un poco el escenario actual. Vamos a empezar por American Express. Julia, bienvenida. Cuéntanos, ¿cuál es vuestra visión de la situación actual de la adquirencia de los negocios? Muchas gracias, Pablo. Bueno, como sabéis, American Express es un player un poco diferente, ¿no? Nosotros estamos en el negocio tanto de la emisión como de la adquirencia. Eso lo que nos permite es saber lo que quieren nuestros titulares y podemos adaptar a las necesidades del comercio, ¿no? Entonces, en ese sentido también estamos continuamente innovando para que las soluciones de adquirencia sean innovadoras, sean personalizadas y sean seguras. Entonces, nosotros con nuestro sistema lo que hacemos es que vemos dónde gastan nuestros titulares, cuáles son sus hábitos de pago. Entonces, toda esa información que tenemos la ponemos a disposición de los comercios y les ayudamos en sus estrategias comerciales, les ayudamos a generar nuevos clientes y hacer crecer su negocio. Entonces, en este entorno en el que nosotros trabajamos, lo que estamos viendo es, como hemos dicho hoy en toda la jornada, una revolución en la parte de medios de pago y que vemos que sobre todo viene por la adopción de pagos digitales, que está siendo muy rápida, por el aumento de la competencia, que estamos viendo que es competencia habitual y no habitual en los nuevos jugadores, y por la implementación de nuevas tecnologías, otro de los temas que hemos visto aquí, ¿no? Al final, lo que vemos es que para el comerciante es muy importante llegar al consumidor, o sea, a nuevos consumidores, es decir, traer nuevos clientes y los que tienen, darles el mejor servicio. Y para eso es muy importante tener acceso o proporcionar todos los medios de pago y los mejores medios de pago. Y yo creo que es ahí donde estamos poniendo el foco. Y y creo que una parte muy importante en España es, esa parte es importantísima en España, sobre todo por la parte de turismo. Es decir, al final, una parte muy importante, motor de nuestra economía es el turismo, y también los comercios tienen que adaptarse a esos titulares que vienen de visita, ¿no? Y creo que es otro reto más y otra oportunidad más que tienen los comercios de España. Muchísimas gracias, Julia. Roberto, el BBVA siempre se ha posicionado como el banco tecnológico, pero no dejáis de ser el mainstream, la banca tradicional, y os tenéis que adecuar un poco a todos estos cambios, a nuevos jugadores que están entrando. Los diferentes bancos están llevando estrategias muy diversas a la hora de adaptarse, algunos de forma interna, otros de forma externa. Cuéntanos un poquito cómo veis vosotros el entorno desde el punto de vista de la banca y cuál es el posicionamiento que está adquiriendo el BBVA en esta partida de la adquirencia. Muchas gracias y buenos días a todos. Pues efectivamente, para nosotros BBVA la adquirencia es un negocio estratégico, complicado, pero muy estratégico. Sin duda alguna, dentro de los medios de pago, pues es donde se está sufriendo quizás con más virulencia todo lo que es la disrupción de los cambios que, pues, sin duda alguna, la digitalización y la erupción de nuevas tecnologías se está llevando a cabo. Pero muchas veces hablamos y pues, nos confundimos, quizás pensando mucho en lo que es la innovación por la innovación, y es importante estar ahí. Hablamos, por ejemplo, y en el banco también estamos hablando de ello, ¿no? De cómo vamos a comprar en el metaverso, cómo vamos a ser capaces de pagar.
pero muchas veces nos olvidamos de que todavía existen, a pesar de todos esos desarrollos, toda esa innovación, existen muchos gaps en el día a día de nuestros merchants, de nuestros comercios, ¿no? De nuestro pequeño comercio. Yo creo que nuestra misión, al menos en BBVA lo vemos así, es entender bien, conocer bien, que ahí yo creo que tenemos una ventaja importante, conocer bien cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Tenemos una banca de relación, que conocemos muy bien a nuestros clientes, conocemos muy bien el segmento, o sea, el negocio, desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista del consumidor. Y entonces el reto nuestro es entender bien sus necesidades y cómo esas innovaciones tecnológicas les permiten acortar esos gaps. E incluso, como los cambios que detectamos en las pautas del consumidor, podemos hacerles partícipes a los comercios para que se adapten y se anticipen a esas nuevas demandas, ¿no? que va a haber. Sin duda alguna, cuando un comercio se nos acerca a nosotros, como cuando se acerca un PSP para, de alguna forma, solicitar los servicios de gestión de cobros, pues básicamente lo que quiere es, pues eso, que hagamos el cobro, ¿no? Y el cobro es una fase dolorosa siempre desde el punto de vista del consumidor. Desde el punto de vista del comercio, pues es la buena, pero lo que se quiere es que el cobro se haga, y se haga de forma segura, y se haga de forma seamless. Y al final es un poco un arte todo esto, porque que sea seguro, que sea sencillo, que sea múltiple, o sea, que el cliente pueda pagar de la forma que sea, pero que al mismo tiempo esto sea sencillo para que él pueda, el comercio, integrar todas esas formas de cobro dentro de sus ERPs. Es un arte en el que detrás de él hay mucha tecnología, y yo creo que el arte está en cómo conjugar esa tecnología y hacérselo fácil al cliente. Biometría, tokenización, son elementos, gestión, monitorización de fraude, todo lo que es la información que ahora mismo hay en la mensajería, son cosas que nos tenemos que esforzar en hacerles ver al comercio cómo eso le puede aportar valor. Y teniendo en cuenta además que las necesidades del comercio van de lo más básico, que es cobrar, a cosas en las que también les podemos ayudar, como es vender más. Por ejemplo, ¿cómo? Pues ofreciendo financiación contextualizada en el momento adecuado a sus clientes. Eso le puede permitir vender más. O, por ejemplo, ayudándoles a conocer a sus clientes y cómo pueden hacer promociones segmentadas para que clientes que a lo mejor no les compran, pues a partir de una promoción sí que les puedan comprar. O sea que al final tecnología y negocio son dos vertientes de una misma realidad, en donde es verdad que este negocio exige mucha inversión tecnológica. BBVA siempre ha apostado y ha invertido, pero es verdad que hemos desarrollado recientemente soluciones integrales de gestión de comercio adaptadas a verticales, con incluso soluciones, por ejemplo, de movilidad en tienda, en hardware, y hay cosas en las que el banco no somos capaces de llegar, o hay otros que lo hacen mejor. Nosotros, en ese sentido, estamos abiertos, y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, de tener partnerships con gente que sepa hacer esto mejor, y al final el kit de nuestra cuestión, nuestro valor añadido, es presentarse, cómo se lo presentamos esto al cliente de forma consistente, sobre todo las pymes que buscan más una solución integral. En el caso de grandes comercios, a lo mejor buscan más temas modulares, oye, yo solo quiero esto o quiero esto otro. Tenemos que adaptarnos al distinto perfil de cliente, y teniendo en cuenta que al final todas las soluciones hoy en día pues tienen que ser omnicanales, e-commerce y físico tienen que ir de la mano, y teniendo en cuenta también una perspectiva global, el e-commerce cada vez más global, cada vez más nuestros comercios en e-commerce nos piden aceptar todos los métodos de pago posibles, pero también teniendo en cuenta las normativas que muchas veces son locales, ¿no? Es decir, que nos tenemos que adaptar a esos mercados. Apabullante, una cantidad tremenda de preocupaciones que tiene que tener cualquier comerciante a la hora de optimizar su negocio, y te lo agradezco porque está claro, y como defensor del pequeño comercio no son conscientes de la cantidad de cosas que pueden llegar a hacer para mejorar sus procesos, y está claro que hay muchísimo detrás. Lo que sí que vemos en nuestro día a día es la TPV, cuando vamos al restaurante y pagamos con nuestra tarjeta, y para eso están empezando a salir alternativas. David Divilo es una de esas alternativas. He tenido la suerte de poder ver una demo en vivo de cómo funciona. Los comercios están demandando soluciones diferentes, como decía Julia, para poder atender a necesidades diferentes. Algunos clientes del extranjero o clientes locales que no quieren estar sujetos al pago con tarjeta tradicional. Cuéntanos, ¿qué os están demandando los clientes y por qué vuestra solución está ayudando a resolver esas necesidades? Bueno, ante todo, gracias. Buenos días a todos. Sí, pues según nuestra experiencia, lo que estamos viendo de parte de los clientes lo podríamos resumir en tres cosas. Uno es la universalización del punto de venta, el que todos los trabajadores, estén donde estén, puedan cobrar, y cobrar con la mayor cantidad de elementos de pago posibles, principalmente tarjeta, pero también otros. Luego también una mayor capacidad de controlar cómo pueden hacer esos cobros, y luego facilitarles la vida a la hora de conciliar todos los cobros que se han hecho.
especialmente en el pago presencial, que es donde vemos que hay más necesidad hoy en día. Por la parte de la universalización, bueno, pues de la mano de nuevas tecnologías, que principalmente lo que nosotros ofrecemos es utilizar el móvil que ya tienen normalmente los empleados, los trabajadores de pequeñas, grandes empresas principalmente, es utilizar el móvil como un datáfono, de tal manera que sin una inversión en hardware, con mayor facilidad de uso, mayor cobertura, etcétera, etcétera, pues cualquier empleado dentro de esa compañía puede ejecutar un pago y un pago presencial, con lo que aporta un pago presencial, que es mayor inmediatez, mayor confianza, mayor seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es uno de los puntos que hemos visto que más nos demandan los comercios y donde nuestra solución pues más les encaja. Y viene a complementar lo que ya da un datáfono físico, no viene a eliminarlo, pero sí que cubre unos gaps, como ha comentado antes Roberto, a los que las soluciones tradicionales no llegan. Luego, por la parte del control, más enfocado a los autónomos o al pequeño negocio, pues un poco como nos pasa a todos nosotros en el día a día, que lo tenemos prácticamente todo en el móvil y que lo queremos controlar todo en el móvil de manera sencilla, intuitiva, rápida, pues también es una de las demandas que tienen, poder saber cómo está su comercio, si está de alta, si no, qué pueden controlar, qué operativas tienen, verlas en tiempo real, poder generar de nuevo un ticket porque viene un usuario final y lo ha perdido, poder hacer una devolución también de manera rápida, intuitiva, no pues dónde está el ticket, que ya no se lee, bueno, pues ese tipo de soluciones que vemos en el día a día. Y eso es otra de las cosas que también vemos que nos están demandando. Y luego el tercer punto es facilitarles el día a día. Bueno, pues sobre todo es la conciliación. O sea, saber quién ha hecho un pago, cómo lo ha hecho, a qué venta se corresponde, pues un concepto, un número de factura. Todas esas son necesidades que sí que se demandan. Y que bueno, lo que se necesita es construir una serie de herramientas por detrás que les puedan dar una serie de informaciones analíticas, de reporting, etcétera, etcétera, que a día de hoy sí que existen, sobre todo en el comercio electrónico. Ahí hemos visto ya players, pues, por ejemplo, un Stripe, un Adyen, que ya llevan tiempo trabajando en esto y donde son muy fuertes en ese tipo de herramientas, pero el pago presencial se ha quedado como un poco al margen. Entonces, pues de la mano de utilizar un móvil en el que hay muchísima más facilidad para meter nuevas funcionalidades, nuevos servicios e integrarlo con otros sistemas que un datáfono tradicional, pues también se puede cubrir esa demanda que estamos viendo por parte de nuestros clientes. Muchísimas gracias. Enrique, vosotros tenéis una visión de pájaro de toda la industria, estáis viendo a la banca, estáis viendo a las startups, estáis viendo a todos los players. Hoy estamos pagando ya con el reloj, con el móvil, ahora ya con una tarjeta leída por un móvil, pero también queremos pagar por Bizum, queremos pagar con criptomonedas o con cualquier otra cosa. Vosotros tenéis que adelantaros a ese futuro y darnos soluciones. Sácanos esa bola de cristal y danos un poquito de visión sobre cómo prevéis ese futuro del pago, cuáles son las limitaciones que está teniendo el modelo para poder adecuarse a las necesidades de los clientes del futuro con todos esos nuevos formatos que se nos vienen encima. Yo tampoco tengo la bola de cristal. Antes hemos preguntado, no se ha mojado. Nos vamos a mojar un poquito más, pero tampoco tanto. Sobre todo yo creo que la clave está en primero pensar pues cómo va a cambiar no solo la forma de pagar, sino la forma en la que estamos consumiendo. O sea, los procesos de negocio que estamos antes. Y hay una serie de conceptos que yo creo son muy importantes, ¿no? El primero es, y ha ido saliendo, que es la verticalización de los procesos. Es decir, cada tipo de comercio quiere cobrar de una forma, sus procesos de negocio son los que son, cobran un momento determinado del flujo del cliente, y los medios de pago tienen que estar muy adaptados a eso. No es lo mismo pagar en un restaurante que pagar en un taxi o que en todos los comercios que nos podamos imaginar. Y eso es un reto muy tecnológico que van a tener todas las entidades financieras para poder entender cómo son esos procesos, cómo es un proceso de reservas, cómo es un ERP de cualquier compañía y cómo integrar el pago dentro de ese proceso, ¿vale? Y esa es una tendencia que vamos a ver, no estamos viendo en transportes, pero lo vamos a ver yo creo en todas las industrias. La siguiente tendencia creo que es muy clara, ya le hemos puesto nombre, ¿no? Que es la uberización de todos los procesos de negocio.
O sea, prácticamente cualquier compra que estemos haciendo ahora mismo en físico es susceptible de que una especie de Uber venga, ¿no? O sea, llamémoslo marketplace o como queramos, pero igual que ahora mismo cogemos un taxi, como decía antes Rubén, mañana nos vamos a ir un viaje a Huelva y todo lo que vamos a consumir va a ser exactamente igual, no te quieres preocupar de todo ese paquete que tienes, de cómo vas a ir pagándolo, ¿no? Entonces, ese es un segundo proceso que vamos a ir viendo y luego el que estamos viendo que es que cada vez nos vamos más a un mundo cashless. Entonces, cada vez más vamos a pagar con monedas digitales o vamos a pagar con todo tipo de medios. Teniéndose en cuenta, van a ganar los medios de pago que mejor se adapten a cada uno de esos escenarios. Y no creo que sea uno. O sea, creo que van a ser diferentes medios de pago, cada uno de ellos adaptándose a sus escenarios de la mejor forma. Teniendo en cuenta también un mundo que solemos tocar menos, que es el B2B. O sea, las empresas tienen unos problemas para cobrar al consumidor, pero no tienes problemas mucho mayores para toda la parte de facturación que gestionan. Y ahí hay mucho volumen de plata, que se suele decir, pero además es que hay procesos muy poco eficientes. O sea, la conciliación de ese tipo de procesos es bestial también. Entonces, ahí también vamos a ver un cambio yo creo, en los próximos años muy importante. Teniendo eso en cuenta, yo apostaría por 3 medios de pago muy claros. El primero es las tarjetas. Las tarjetas van a seguir ahí, pero sobre todo lo que va a cambiar con las tarjetas es cómo las usamos. O sea, tú mismo lo has comentado, al final el pago que se hace con un smartwatch es el pago con tarjeta. Pues vamos a empezar a ver cómo las tarjetas con la tokenización y otros procesos van a entrar en muchos más procesos de pago. Ese yo creo que apostaría por él, ¿no? El segundo para mí es los pagos a canto a canto, los pagos cuenta a cuenta. O sea, en cada país vamos a ver un medio de pago alternativo. En España es Bizum, en otros países hay otros, que básicamente lo que hace es un pago cuenta a cuenta y lo que hace es crear una experiencia alrededor de ese pago. Van a arrancar, yo creo, la mayoría con casos de uso muy concretos, como es Bizum con el pago entre personas, pero luego van a extenderse a otros escenarios. Y el tercero, que yo creo que ya sí por fin estamos viendo que arranca, es el pago Open Banking, el pago PS2, que no deja de ser un pago cuenta a cuenta, con una serie de raíles que en el caso de Europa ya están. Pero claramente tiene unos beneficios como son, pues tiene beneficios y comisiones, tiene una serie de beneficios que en ciertos casos de uso, no en todos, tiene mucho sentido que se empiecen a utilizar. Fenómeno. Bueno, esto no deja de ser un negocio y habrá que cobrar algo por llevarlo a cabo, me imagino. Entonces, Roberto, aquí sí que el banco es un compañero de viaje indispensable a día de hoy y estáis ayudando a los comercios. Y ya estabas adelantando parte de la respuesta diciéndonos que nos puedes ayudar a optimizar sabiendo qué venderle a nuestros clientes y teniendo información. ¿Qué otras vías nos puedes contar van a ayudar a aumentar ese negocio, ese volumen de transacciones que se están llevando a cabo a través de la adquiencia? Sí, sin duda alguna la digitalización está creciendo y creemos que va a seguir creciendo durante los próximos años. Esto es una realidad, pero también es una realidad, y esto hay que ser transparente, que el mundo de la adquiencia durante muchos años se ha ido comoditizando, ¿no? Y al menos desde los bancos lo hemos sufrido. En el sentido de que el cliente, muchos clientes, pues al final lo que visualizaban, y es mucha culpa nuestra, decir, oye, al final lo que me hacen es poner un TPV y yo con esto cobro y ya está. Y por esto, pues el que me cobre menos, pues es el mejor. Y es legítimo, o sea, yo si fuera comercio haría lo mismo. Detrás de eso, un poco, nuestro ejercicio es que detrás de eso hay mucho más, ¿no? Es decir, al final, detrás de, lo comentaba antes, ¿no? En lo que es todo el proceso de la transacción, es verdad que el coste de procesamiento ha bajado, o lo que es la pura transacción, pero hay mucho valor alrededor de todo esto. Y entonces, en la medida en la que seamos capaces de orientarles de cómo pueden vender más, cómo pueden gestionar mejor lo que son incluso procesos del día a día, como son todo el tema de charvas, devoluciones, todo lo que son sus procesos de negocio, que al final el cobro es una parte muy relevante porque tiene implicaciones en todos los procesos de negocio del cliente, pues va a ayudar. Y ahí nosotros hemos detectado, ¿no? Antes lo comentaba, hay gaps todavía muchos en pymes y en empresas medianas y grandes, y nosotros hemos desarrollado soluciones que creemos que pueden aportar al cliente valor y cuando algo percibes que hay valor, pues lo pagas, ¿no? Es decir, soluciones como, por ejemplo, poderles ayudar a automatizar lo que son la tramitación, que en algunas comunidades ya está siendo obligatorio, todo lo que es el envío de las facturaciones de IVA, ¿no? Telemática. O, por ejemplo, también comercios, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Comercios físicos que hasta ahora no habían visto la necesidad, ni la conveniencia, ni la oportunidad de realizar entregas y que, pues, gracias a soluciones que hemos desarrollado, pues a partir del propio terminal de punto de venta, que cada vez más hace más cosas, no solo permite cobrar, sino que permite, antes se comentaba, permite hacer más cosas, pues va a poder solicitar
hacer un envío, ¿no? Hacer una solicitud logística para que se le envíe al cliente el pedido que se le pueda hacer. En definitiva, hay muchas otras soluciones, o por ejemplo también tema de las devoluciones o la gestión, que es todo un pain point para muchos comercios, de los tax free, ¿no? En los aeropuertos, en otros muchos sitios. Entonces, al final lo que vemos es que existen vías de servicios de valor añadido que van muy pegados y vinculados a lo que es el cobro. Es importante que esto el comercio lo visualice como que lo que le hacemos es facilitar la vida a la hora de gestionar procesos que ahora mismo están desconexos y que tiene mucho sentido conectarlos, y luego facilitarle, antes de comentar también, todo lo que son las labores de conciliación, teniendo en cuenta que los pagos cada vez se están multiplicando. Las raíces, antes se hablaba también pagos en cuenta, pagos en tarjeta. Al final todo esto está muy bien, pero a la hora, o sea, todo lo que es la parte comercial de la empresa está encantada, el financiero dice, pues espérate a ver cómo gestiono yo todo esto. Entonces, les tenemos que facilitar, y yo creo que nosotros por lo menos estamos enfocándonos mucho en todo este tipo de servicios. Creemos que aquí hay una vía de crecimiento muy relevante y que, como digo, el mundo de la adquisición, y además lo estamos viendo que los grandes players que están ganando terreno en países donde incluso bancos que no han sido capaces o no se han visto con la fuerza de competir, han abandonado el negocio de la adquirencia. Nosotros queremos seguir apostando fuertemente por el mundo de la adquirencia. Creemos que es muy importante para ser relevantes al mundo de los pagos, y creemos que la vía es esta, es decir, ofrecer soluciones que aporten a necesidades concretas al comercio, en lo que es la gestión del cobro, pero más allá de la gestión del cobro, el cobro es una parte de muchos otros procesos de negocio en los que tiene que estar perfectamente vinculado. A la hora de aportar valor a este proceso que casi se puede considerar en muchos casos un commodity, American Express tiene una experiencia singular en este sentido, y yo me he visto en el lado malo de esta foto, donde hay dos tipos de comercio, ¿no? Está el comercio que entiende el valor añadido que le aportáis al proceso de cobro, al proceso de adquirencia, y está el comercio que no entiende el coste adicional que supone tener esos beneficios. ¿Cómo gestionáis esa dualidad, y qué tipo de estrategia estáis llevando a cabo para convencer a esos que estamos en el lado de valorar la comisión por encima del servicio? Muy bien. A ver, nosotros no somos, como he dicho antes, un player habitual, y basamos nuestro negocio en una aportación de valor diferente, ¿no? O sea, un poco hablaba Roberto sobre todos los servicios añadidos o todo lo que hay detrás para los comercios, y en nuestro caso yo creo que vamos más allá. Nosotros, como decía antes, con nuestro servicio, con la información que tenemos con nuestros titulares, somos capaces de dar mucho valor al comercio. Entonces, ¿en qué se traduce? Bueno, se traduce, por ejemplo, en información comercial para el comercio que puede utilizar en su negocio. Puede participar en campañas que hacemos especiales. Por ejemplo, no sé si habéis oído una campaña que estamos haciendo en los últimos 4 años en España, Shop Small, que es para apoyo al comercio local, que lo que estamos haciendo es redirigir a titulares American Express a gastar en esos comercios, y les incentivamos que si gastan en comercios pequeños, les estamos devolviendo parte del dinero que están gastando. Luego hay una parte muy importante que no se ha hablado en esta mesa, pero que es la parte de prevención de fraude, ¿vale? Esa parte, nuestro sistema, nuestro modelo de negocio nos permite identificar muy bien y generar algoritmos para prevenir ese fraude, ¿vale? Y esa es una parte también en el que es un valor muy importante. Nosotros aportamos mucho valor de seguridad al titular, pero también aportamos mucha seguridad al comercio. Y además tenemos un servicio de asistencia muy bueno. O sea, para nosotros el servicio al cliente es uno de nuestros mayores activos como marca, como empresa, y eso está claro que es una realidad tanto para titulares como para comercios. Tenemos servicios 24 horas y estamos ahí para lo que nos necesiten. Además, nosotros hemos cambiado también, hemos extendido el foco. Tradicionalmente hemos trabajado en el área de viajes y de lifestyle, y lo que estamos haciendo es expandir nuestro foco a comercios locales. Primero, porque sabemos que podemos aportar valor a comercio pequeño, comercio local, porque también nuestros titulares nos lo están demandando, ellos quieren gastar en más sitios. Y para eso también lo que estamos haciendo es tener alianzas, ¿no? Tenemos alianzas en España con los 4 bancos adquirentes principales, ¿no? Que nos ayudan también a aportar valor a esos comercios, a tener más capilaridad, y tenemos unas alianzas estratégicas muy importantes. Entonces, muchísimas gracias. David, tú eres CTO.
O sea, la tecnología para ti es totalmente natural y esta es una partida en la que la tecnología es el factor clave a la hora de poder ofrecer soluciones diferentes. Las diferentes entidades están adoptando la tecnología o de forma interna o de forma externalizada y evidentemente eso conlleva beneficios y desventajas. ¿Cómo consideras tú que se es más ágil y qué estrategia llevarías a cabo o aconsejas llevar a cabo a la hora de que entidades de cobro tradicionales se suman al carro de los retos del futuro? Bueno, pues esto es una opinión muy personal también. Aquí hay múltiples opciones, múltiples alternativas, pero lo que sí que es importante es tener muy clara cuál es tu estrategia, cuál es tu modelo de negocio, porque es ahí donde tienes que invertir todo tu esfuerzo y donde deberías de tener tu equipo interno, porque si tienes un equipo interno capacitado con la experiencia suficiente, eres más ágil y a la larga te va a costar menos dinero que tenerlo todo totalmente delegado en un tercero. Pero obviamente los terceros son necesarios, o sea, no puedes hacerlo absolutamente todo. Lo que sí que tienes que tener muy claro es qué terceros necesitas, acotar muy bien el alcance, las necesidades y tener al menos una estructura interna que esté capacitada para gestionar esos terceros. Y bueno, pues dentro de tecnología, que es donde me muevo yo, pero ya no solo en tecnología, sino en otros departamentos como Customer Success, en legal, financiero, siempre necesitas una estructura interna y si tienes que depender de terceros, saber elegirlos muy bien. Pero vamos, aquí lo fundamental es tener muy clara tu estrategia, tu línea de negocio para poder enfocar todos tus recursos, sobre todo los recursos propios, en lo que realmente aporta valor a tu producto, a tu compañía. Enrique, me imagino que estás de acuerdo, más te vale, pero básicamente no se puede ser experto en todo en esta vida y entiendo que tiene muchísimo sentido tener un acompañante en este viaje. Cuéntanos cómo es la estrategia para adecuarnos a los retos del futuro y cómo acompañáis en ese viaje. Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo, ¿vale? O sea, creo que es importante tener cuál es el core de lo que quieres hacer, ¿vale? Y buscar pues, los partners adecuados, ¿no? Sobre todo creo que es importante que tengas control de hacia dónde va tu negocio. Es decir, que tú puedas definir tu propio roadmap y que tú puedas definir qué tipo de funcionalidades quieres incluir de cara a tus clientes, ¿no? Y eso lo puedes hacer luego internamente o externamente, pero bueno, sí tienes que tener ese control, tener los partners adecuados para poder hacerlo, ¿vale? O sea, nosotros lo que estamos viendo ahora mismo un poco en el mercado es, yo separaría muy bien los tipos de colaboración a nivel sobre todo tecnológico, los diferenciaría en dos caminos, ¿vale? Estamos viendo ahora mismo una disrupción del mercado muy fuerte en adquirencia y lo que estamos viendo es una ruptura de lo que es la cadena de valor adquirente. Y eso va a hacer que poco a poco todo lo que tenía delegado un único partner, en un único tercero, voy a ir diferenciándolo en qué partes y seleccionando el partner que más adecua a cada una de esas partes, porque al final estamos hablando pues, que pongo un dispositivo, efectivamente un datáfono, eso es una tecnología muy concreta, a partir de ahí unos raíles de pago, un procesamiento con las marcas, luego tengo que clicar al comercio, sobre eso tengo que montar un onboarding, es decir, todo lo que es la arquitectura de sistemas que tienes que armar como una empresa ya especializada en adquirencia, ya no me vale probablemente mucho de lo que ya tenía antes como una empresa más generalista, sino que tengo que especializarlo mucho más. Todas esas piezas vemos que se van a ir rompiendo y voy a buscar el partner adecuado en cada uno de esos puntos, ¿vale? Nosotros hay un poco, nuestra estrategia es modularizar muy bien nuestra plataforma y nuestros servicios para que se adapten a ese contexto. Es decir, que cada cliente pueda trabajar con nosotros dentro de esa cadena de valor pues, donde necesite, porque nos encontramos entidades que tienen que arrancar por la parte informacional, tengo que tener más información, más datos, más analítica del dato y tiene todo sentido del mundo. Otras que necesito conectar nuevos países y procesar nuevos países, o otras que en la capa frontal la tengo que mejorar, ¿no? Nos encontramos un poquito de todo. Le llamamos un poquito más el cambio estructural, digamos, de una entidad que necesita realmente cambiar cómo está afrontando su negocio y quizás un cambio más a largo tiempo, ¿no? O sea, una decisión, como bien decías, muy core, muy estratégica a largo tiempo, de cómo voy a afrontar un poco el negocio. Y en paralelo, claramente, tiene que haber esas lanchas, esos partnerships mucho más concretos que lo que hacen es traerte valor. O sea, hay funcionalidades, efectivamente, como ya ha comentado Roberto también, de valor en el mercado que necesitas incorporarlas hoy, a ser posible, no mañana. Y si ya hay gente que la está haciendo muy bien, lo que tienes que es prepararte para que ese gran barco que son todos tus sistemas, toda arquitectura, sea capaz de incorporar esos botes, esas lanchas, de una forma muy ágil, muy rápida y traerte valor.
Y yo creo que es un poco la línea que vamos a ver los siguientes años y es un poco para que nosotros nos estamos preparando, para que puedan seleccionar pues, si quieren un cambio mucho más estratégico o si hay ciertas piezas que tienen todo el sentido desde ya y que están disponibles para cualquier entidad. Roberto, ¿cómo se puede mejorar el margen que tenéis las entidades en estos procesos? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo más que margen hablaría un poco de eso, lo que comentábamos antes, es decir, al final el cliente solo paga si ve valor. Es decir, y en la medida en la que tú le aportes valor para el negocio, pues lógicamente él estará dispuesto a poderlo pagar. De hecho, lo estamos viendo, ¿no? Hay players que son capaces de cobrar más porque aportan ese valor y porque ese valor percibido lo es realmente por el cliente. Entonces, antes comentábamos, ¿no? Yo creo que el futuro aquí está en que en el cobro ofrezcamos más allá de lo que es la seguridad o lo que es, digamos, la transacción en sí, pues servicios de valor añadido. Todo lo que suponga integración en sus procesos de negocio, todo lo que les permita conocer y crecer más en su negocio y todo lo que signifique solucionar pain points, como antes comentábamos, dentro de sus procesos, pues lógicamente yo creo que esa es la vía fundamental para que podamos, digamos, generar más negocio en este mundo, ¿no? Al margen del crecimiento que sin duda alguna va a seguir teniendo por la dinámica creciente de digitalización, ¿no? Que estamos viendo que lógicamente la pandemia hizo una aceleración, pero que hemos visto que esa tendencia ya ha llegado para quedarse. Es decir, antes era impensable que en un pueblo en el interior de España pudieras pagar, impensable, un café por €1. Y entonces y ahora mismo pues esto ya es algo bastante habitual. O por ejemplo, un tema que antes también se comentaba que sin duda alguna va a tener mucho crecimiento y lo estamos viendo en e-commerce, es el mundo de Bizum, ¿no? Es decir, cómo, y esto al final ha sido una cosa que hemos creado a partir del ecosistema. Nosotros, yo recuerdo cuando empezamos a vender la solución de e-commerce en Bizum, pues realmente muchas veces los comercios nos decían, bueno, pero ¿cuántos clientes hay en Bizum? Y éramos 2 millones de clientes en Bizum, ahora son más de 24 millones. Ahora son los comercios los que vienen a llamarte para decirte quiero adaptar esta forma de pago. Y si vienen a pedirlo es porque realmente ven que eso le aporta, porque hay clientes que prefieren utilizar ese método de pago y porque es más fácil, más conveniente y eso al final redunda en beneficio de todos. Julio, tú me hablabas de datos de sector que ponían un poquito en contexto las fortalezas de American Express. Cuéntanos un poquito cómo os estáis posicionando para el futuro. Bueno, nosotros seguimos trabajando con nuestro modelo. Nosotros, como te decía, nuestro foco ahora mismo es, bueno, sabemos lo que tradicionalmente hemos hecho bien y hacemos bien y estamos expandiendo el foco al comercio pequeño. Nos estamos dando cuenta que sigue habiendo necesidades. Por ejemplo, por darte un dato, el año pasado el 19% del pequeño comercio añadió un nuevo método de pago. Con lo cual, es decir, ahí seguimos. Y también hay una parte de apoyo también de marketing, ya sea vía campañas o vía, nosotros hacemos también campañas de marketing con los comercios. Cada vez más están utilizando redes sociales, ¿no? El 87% de los comercios pequeños están empezando a utilizar redes sociales para su comercialización. Entonces, toda la parte de apoyo al comercio es importante, tanto al gran comercio como al pequeño comercio, estar muy presente. Hemos lanzado también unos premios para restaurantes con esencia en Madrid y Barcelona, o sea, todo sigue con la misma narrativa, pero en paralelo también estamos viendo y nos estamos fijando las nuevas tendencias. Por darte un ejemplo, hemos lanzado una solución de iniciación de pagos propia que está ya presente en el Reino Unido y que se expandirá por Europa, ¿no? Y que es un producto totalmente diferente, que es más, de hecho, es paralelo a la tarjeta, no es una tarjeta, o sea que es un nuevo producto y, por tanto, en American Express seguimos viendo a cuáles son aquellas tendencias que pensamos que pueden ser interesantes para nosotros, que pensamos que pueden aportar un valor y seguir dando, bueno, que encajan con nuestra filosofía de servicio, que es un poco donde pensamos que es nuestro principal asset. Y ahí estamos, ¿no? La parte también, por ejemplo, de cripto o de Open Finance, bueno, pues ahí estamos más mirando desde fuera y un poco siguiendo para ver cómo evoluciona y estudiando cuál será el papel que jugaremos ahí. Fenómeno, muchísimas gracias, David. En una frase, pitch de Divilo, cuéntanos por qué los merchants pequeños deberían de estar utilizando vuestro método de cobro. Bueno, sobre todo es la facilidad de uso, es poder utilizar tu propio móvil para poder cobrar y tener la información en tiempo real de qué es lo que has operado y también incluso poder gestionar quién
de tus empleados accede y con qué rol, uno solo puede cobrar, algunos como manager, un contable. O sea, tenemos también la posibilidad de definir varios roles que permiten hacer ciertas cosas con la aplicación, y eso es algo pues, que no pueden encontrar en servicios tradicionales y que nosotros se lo ofrecemos. Aparte de que, por ejemplo, en nuestro caso de éxito es Cabify, bueno, pues hay 3.000 conductores que tienen nuestra aplicación integrada, además en unos meses estará integrada directamente dentro de la aplicación de Cabify, para que incluso no haya ningún salto y la experiencia de uso sea lo más fluida posible. Pues eso es lo que nosotros ofrecemos y lo que seguiremos potenciando. Y Enrique, para cierre, acercándonos a uno de los players que está preocupado por todas estas startups que le están comiendo el terreno y que no saben cómo enfrentarse a ellos, ¿dónde les dices que empiecen a identificar sus problemas? ¿Dónde empieza una estrategia de modernización de la adquierencia? Yo creo que no hay una respuesta para todos. O sea, es lo que comentaba, ¿no? Cada entidad financiera tiene que detectar lo primero cuál es su carencia, a qué se quiere dedicar, qué quiere hacer. Hemos hablado muchísimo hasta ahora de especialización y más especialización. Pues creo que es la primera decisión que tienen que tomar, ¿vale? Dónde quieren ir, y a partir de ahí lo que tienen que entender, sobre todo, siempre les decimos, es que no se preocupen por la parte tecnológica, que hay players que lo solucionan, ¿vale? Y nosotros tenemos muy claro lo que somos. Somos pura tecnología y por lo tanto ahí les podemos ayudar. Julia, Roberto, David, Enrique, muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido súper interesante. Por favor, un aplauso para ellos. Muchas gracias.